Muy bien, pues como dije ya, muy buenas noches a todos. Estoy muy contenta por esta invitación. El instituto ha sido mi casa durante el tiempo de la residencia y estoy muy contenta de poder estar con ustedes esta noche para compartir este tema que me parece a mí bastante y de suma importancia, de interés no solamente en el área de la neuropediatría, sino de la pediatría en general, porque es una patología que van a recibir ustedes con mucha frecuencia en las emergencias, ¿no? Entonces, hoy día vamos a tratar sobre la guía de diagnóstico y manejo de las crisis febriles. Bueno, este es el hospital donde yo trabajo aquí en Chiclayo, se llama Hospital Regional Lambayeque, es un hospital del Ministerio de Salud. Bueno, los objetivos para tratar hoy día van a ser, primeramente, definir la terminología, conocer la epidemiología, etiopatogenia, genética y factores de riesgo de crisis febriles, cuánto en realidad nos sirven los métodos diagnósticos en esta área, en este tema de las crisis febriles, y por supuesto establecer criterios terapéuticos. Bueno, una de las primeras definiciones sobre crisis febriles fue dada por Hilaire. Como ustedes saben, es la institución, es la Liga en la lucha contra la epilepsia, es la entidad que rige definiciones, terminología y tratamientos. En la revista Epilepsia, el año 93, donde nos decían que era una convulsión asociada a una enfermedad febril en ausencia de una infección del sistema nervioso central o un desequilibrio electrolítico en niños mayores de un mes y sin antecedentes de convulsiones afebriles previas. Sin embargo, ya para el año 2006 se establece una definición que es la que nos rige hasta ahora, que es un fenómeno de la lactancia o de la infancia que habitualmente se produce entre los 6 meses y los 5 años de edad, relacionado con la fiebre, pero sin datos de una infección intracerebral, ¿no? O intracraneal, o causa identificable, quedando descartadas aquellos niños que presentan convulsiones con fiebre y que anteriormente han experimentado una convulsión afebril. O sea, aquellos que han tenido una convulsión afebril previa ya no pueden ser catalogados como pacientes con crisis febriles, ¿no? Bueno, además, algunas otras definiciones, porque hay muchas publicaciones sobre la definición de este tema, nos dice que las crisis febriles, bueno, ocurren en este rango de edad, 6 meses y 5 años, entonces este grupo etario es el que corresponde y que está actualmente aceptado, con un pico entre los 18 y los 24 meses que vamos a ver que es el mayor porcentaje de ocurrencia de las crisis febriles. La epidemiología, bueno, tiene una incidencia entre el 2 al 5% de la población infantil, especialmente, como dije ya, entre los 18 y los 24 meses, llega hasta un 42% de incidencia en este grupo etario entre los 6 meses y los 5 años. Cuando hablamos de la fisiopatología, vamos a identificar 3 factores importantes que se entrelazan entre sí, que es, bueno, la edad, hemos conversado, muy importante el grupo etario, entre los 6 meses y los 5 años, con un pico hacia los 2 años del 42%. La genética, hay una herencia poligénica ya identificada, hay locus ya identificados, mutaciones que están asociadas a la presencia familiar de convulsiones febriles. De hecho, hay un riesgo en relación a si el hermano tiene convulsión febril del 12%, si el hermano y el progenitor llega a un 40%, y si ambos progenitores y el hermano lo tienen, llega hasta el 50% de probabilidad que este niño va a presentar crisis febriles. Y por supuesto el evento febril, ¿no? Y generalmente la crisis febril se da el primer día de la fiebre. Y esto es un dato importante que nos va a servir incluso para diferenciarlo de otras entidades que pueden provocar crisis en un episodio febril, como son las meningoencefalitis, ¿verdad? Y bueno, de eso vamos a hablar más adelante. Pero en general, cuando uno tiene una infección neurológica, bueno, hay un cuadro de sintomatología previa, el chico tiene pues hipoactividad, cefalea, hiporexia, fiebre, y generalmente la crisis se da después de las primeras 48, 72 horas de haber iniciado la patología o la inflamación cerebral. Sin embargo, en crisis febril, en general, el primer día de la fiebre es cuando se produce crisis febril. Y la mayor parte de casos por arriba de 38.5, aun cuando sabemos que
el nivel de temperatura no tiene una relación directa con la aparición de crisis febril, ¿no? Es decir, hay un concepto que es muy popular en la población, ¿no? A mayor temperatura, pero esto no es cierto, en realidad hay una predisposición genética importante asociada a factores ambientales que van a dar como resultado la presencia de una crisis febril. Incluso se ha dado, más adelante vamos a ver que es una respuesta sistémica o inflamatoria a nivel del termostato. Pero en general, arriba de 38.5 es la mayor parte de casos, y muchas veces es el primer signo de la enfermedad. Incluso los papás ni siquiera se dan cuenta que el niño está febril, y de repente el niño cae, y bueno, lo auxilian, lo llevan al hospital, y en el hospital le toman la temperatura y reconocen la fiebre, ¿no? Entonces, una de las características importantes de la aparición de la crisis en el evento febril es que ocurre el primer día, es que puede suceder incluso con temperaturas de 30, es 5% aparece, y luego los papás se dan cuenta que el niño tiene fiebre, ¿no? Inmadurez anatómica del sistema neurológico y madurez funcional de los sistemas de neurotransmisión. En este cuadrito, que me parece muy interesante, porque va a interrelacionar estos factores que hemos conversado, que eso ustedes ya lo han revisado en las enfermedades exantemáticas, ¿no? Que es patógeno causante con la aparición de crisis febriles. De hecho, los virus es un factor muy importante. La temperatura ambiental podría estar genética, hay ya variantes genéticas o mutaciones que han sido identificadas, y obviamente la vulnerabilidad del sistema neurológico, ¿no? O en el hipocampo, ¿no? O una alteración en la barrera hematoencefálica que permite el ingreso de las interleuquinas inflamatorias a nivel. Todo eso da como consecuencia una crisis febril, como pueden leer ahí, la complejidad de la crisis febril, los factores ambientales, genéticos y los del neurodesarrollo, del desarrollo, van a convivir. La posible existencia de un relativo déficit de la mionización en un cerebro inmaduro, la inmadurez de los mecanismos de la termorregulación, como dije ya, en el termostato, en el hipotálamo, el incremento del consumo de oxígeno en cualquier proceso febril, o la capacidad limitada para el aumento del metabolismo energético celular al elevarse la temperatura. Estos han sido considerados factores importantes en la producción de crisis febril. Como ya les había comentado, la base genética juega un rol importante. De hecho, ya se han identificado los locus causantes o mutaciones que predisponen. Es muy importante y se da en la entrevista, en la anamnesis, pues muchas veces lo encontramos, ¿no? Como pueden observar ustedes, en el cromosoma 8, en el 19, en el 2, en el 5 y en el 6, y cada uno con su respectiva localización en el brazo corto o brazo largo, según corresponda. Pero también podemos observar otros grupos, otras mutaciones asociados a alteraciones en los canales de sodio, que pueden estar asociados además a epilepsias que pueden desarrollarse después de los 5 años, y que por supuesto estas crisis febriles pues no se van a manifestar como crisis febriles simples, sino como crisis complejas, quizás estatus convulsivos febriles, y que además en algunos casos, en la gran mayoría, van a ir acompañados de alteraciones del neurodesarrollo, que es muy importante para diferenciarlo de un niño saludable que presenta crisis
febriles. Este cuadro mucho más explícito que encontré, que me parece interesante, porque bueno, si pueden ver, la mayor parte de estudios donde podemos ver familias, ¿no? Hasta 5 familias de convulsiones febriles con ya identificados los locus. Y, por ejemplo, en algunos casos de, por ejemplo, muy conocida una epilepsia, la epilepsia mioclónica de Dravet, que es una epilepsia severa, de difícil control, y que tiene como antecedente la aparición de crisis febriles en infancia, y su gen, que está localizado en un receptor, un gen que determina o codifica la codificación de los canales de sodio, dependientes de voltaje, ¿no? Muy importante para poder también dirigir el tratamiento. Y a la derecha pueden ver la identificación por sus autores y la fecha de descripción, ¿no? Por ejemplo, el síndrome epiléptico Fires, que fue descrito recientemente, hace una década, y que describe a aquellos niños que presentan una infección febril severa en la base de probablemente una infección viral que puede provocar encefalitis y que desencadenan crisis en presencia de fiebre de muy severo control, de muy difícil control y que puede llevar incluso a la discapacidad o la encefalopatía permanente, ¿no? Y muy difícil de control esta epilepsia llamado FIRES. Como seguramente todos saben, la clasificación clásica de crisis febriles en típicas o simples y atípicas o complejas. Las típicas, esto sigue vigente hasta la actualidad. Las típicas o simples, menor de 15 minutos, generalizadas, 1 en 24 horas, que son en su gran mayoría. Y aquellas atípicas o complejas, aquellas mayor de 15 minutos, que son focalizadas o que recurren dentro de las primeras 24 horas o que tienen debut de un estatus epiléptico febril, bueno, son aquellas que sí ameritan un estudio adicional porque podrían estar relacionados con la aparición de una epilepsia posterior o con algún tipo de alteración a nivel genético. Hasta aquí, ¿me han escuchado bien? ¿Todo bien con el audio? Sí, doctora. Perfecto, muy bien, continuamos entonces. Otro punto importante a tratar son las características clínicas de las crisis febriles. Tienen una semiología clínica variable donde la principal forma de crisis son las tónico-clónicas, hasta un 80%, pero también las pueden haber tónicas, atónicas, por ejemplo, ¿no? Aquellos niños con fiebre y que pierden el estado de conciencia y quedan flácidos, ¿no? Flácidos totalmente, pierden el tono muscular, que en algunos casos sí lo vemos, o bueno, las crisis focales unilaterales, que son parte de la clasificación de las crisis complejas, ya que las anteriores son generalizadas, las que hemos descrito anteriormente, que forman parte de las crisis febriles complejas, y que finalmente en muchas de ellas acaban generalizándose, ¿no? Pero es importante el inicio, ¿no? Cómo inició focales, importante la anamnesis, importante tener un diálogo con el cuidador, ¿no? A veces la mamá no da datos por el temor que presenta frente a una crisis febril. Por eso la educación y la orientación familiar es muy importante. El 92% de las crisis febriles son breves, o sea, son simples, y solamente el 8% supera los 15 minutos. Y de este porcentaje, 2/3 de estos terminan en un estatus febril. O sea, cuando esta crisis se prolonga por más de 15 minutos, es inminente que va a irse a un estado epiléptico febril y por tanto tenemos que manejarlo, no solamente el manejo de la fiebre, sino manejarlo como un estado epiléptico, ¿no? Con el protocolo que tenemos para manejo de estado epiléptico. Pero felizmente el 92% de la crisis se autolimita, y yo diría que de este un 80% se remiten antes de los 5 minutos. Un punto importante que también tenemos que tratar en relación a crisis febriles es aquellas crisis desencadenadas por la vacunación. Es muy importante, nosotros sabemos que tenemos que conocer los ESAVIs, ¿verdad? Los efectos secundarios de la vacunación, y que 2 vacunas muy importantes en el programa de inmunizaciones están relacionadas con crisis febriles en un porcentaje bajo, como es el componente Pertussi de la vacuna de la pentavalente, ¿no?
y que llega hasta de 0,6 a 8%, y por eso seguramente alguna vez han recibido pacientes que han recibido la vacunación, han hecho, bueno, fiebre o no, y han tenido crisis, ¿no? Y el componente del sarampión de la SPR, ¿no? La vacuna que se coloca al año de edad, y que puede llegar hasta un 1%, son inductoras de crisis febriles, eso tenemos que saberlo, pero no por ello tenemos que desaconsejar la vacunación. La vacunación es muy importante, la vacunación previene la mortalidad por causas inmunoprevenibles, y estos efectos o estos ESAVIs tenemos que conocerlos para informar a la población si es que eso sucede, y de ninguna manera van a producir alguna enfermedad grave, ¿no? Tienen todas las características de una crisis febril, el cual se maneja solo con orientación, ¿sí? Bueno, ¿y qué infecciones con más frecuencia pueden desencadenar la crisis febril? Como ya les dije, las infecciones virales, entre ellas el herpes virus tipo 6, adenovirus, influenza, parainfluenza, las diarreas. Incluso hay una publicación en Pediatrics sobre crisis febriles asociadas a DAI, que tienen la misma fisiopatología, ¿no? Hay mucha relación entre crisis afebriles asociadas a diarrea, a DAI. Bueno, búsquenlo por favor. Y se van a dar básicamente por el componente viral inflamatorio, que ya hemos conversado al inicio, y bueno, tienen la misma benignidad de las crisis febriles, ¿sí? En menos frecuencia, las infecciones bacterianas, ¿sí? Las infecciones urinarias, las neumonías. Bueno, finalmente cuando un niño tiene fiebre y tiene la predisposición, pues puede presentar convulsiones febriles, pero en general son las infecciones virales sistémicas las que producen mayor frecuencia las crisis febriles. Una publicación importante que ya fue hecha hace más o menos 10 años es que la deficiencia de hierro y de zinc puede ser un factor de riesgo para la producción de crisis febriles, ¿no? Y aquí les dejo los dos estudios, si no los han revisado, pues son interesantes. Un estudio de crisis febriles en niños de 3 meses a 5 años mostró niveles séricos bajos de zinc en comparación con niños de la misma edad con fiebre y que no presentaron crisis. Asimismo, otro estudio de niños con crisis febriles tuvieron casi 2 veces incidencia de deficiencia de hierro en comparación a niños febriles que no tuvieron crisis. Entonces, muy importante valorar los niveles de hemoglobina o los depósitos de hierro en los niños que, me refiero a la anemia ferropénica, ¿no? Y depósitos de hierro en niños que han tenido crisis febriles, y monitorizarlos y mantener niveles óptimos de estos. Asimismo, suplementos de zinc en niños que han tenido convulsiones febriles pueden evitar la recurrencia, ¿sí? Una pregunta importante que yo recibo en la consulta es, después de la primera convulsión febril, doctora, ¿qué probabilidades hay de que mi niño vuelva a tener otra convulsión febril, ¿no? Entonces, hace unos años se publicaron algunos riesgos en relación a la recurrencia después de la primera crisis febril, y de hecho es una pregunta que se la van a hacer los padres, ¿no? Porque el impacto de una crisis febril es muy fuerte en los padres, ¿no? Incluso en algún momento se describió como el padre tiene la sensación de muerte del niño, porque es aparatoso, es muy benigno, pero es muy aparatoso, ¿no? El niño pierde el estado de conciencia, como toda crisis febril, pues tiene cianosis perioral, tiene desviación ocular, supraversión ocular, postura tónica, movimientos clónicos, y entonces esto produce una sensación, un impacto muy fuerte en el cuidador, y entonces el temor de la recurrencia está ahí. Entonces se hizo un estudio de pacientes y se encontró estos factores de riesgo, ¿no? Básicamente 4 factores de riesgo. Si no tenemos ninguno de ellos, pues solamente un 14% tiene la probabilidad de recurrir en cuanto a la crisis febril. Pero si presentara una edad menor, o sea, si la crisis febril se da antes de los 18 meses, si la duración de la fiebre o la crisis se da en la primera hora o antes de la primera hora de la fiebre, si la temperatura es menor a 38 grados, es decir, tuvo la crisis febril antes de los 38 grados, en el ascenso de temperatura, o tiene un familiar en primer grado con crisis febriles, ¿no? Padre, madre o hermano, entonces se suma como factores de riesgo. Y si tenemos un factor de riesgo, pues tenemos
20% de probabilidad de recurrencia, y si tenemos 2 factores, pues es más del 30%, y si tenemos 3 factores de los ya descritos, tenemos más del 60%, y si tenemos 4 factores, tenemos más del 70% de que este niño va a tener recurrencia, y entonces le diremos, mire, señor, señora, con alta probabilidad su niño va a tener una crisis febril y por tanto tenemos que orientarlo cómo actuar en ese momento. Ya vamos a colocar, ya vamos a conversar en la intervención terapéutica sobre la consejería a los padres, ¿no? Y prepararlos emocionalmente para la llegada de una nueva crisis febril. Otra pregunta importante es, ¿qué factor de riesgo tiene el niño para presentar epilepsia después de haber presentado una crisis febril? Y entonces, con crisis febriles simples no hay ningún factor de riesgo, pero si tiene una crisis febril compleja, tendremos que estudiarlo y hacerle seguimiento. Si este niño tiene una historia familiar de epilepsia, es decir, la madre, el padre o hermano, recuerden que muchos papás nos dicen, sí, el tío, la esposa del primo, ¿no? Se va un poquito por las ramas. Historia familiar directa, padre, madre, hermanos. Duración de la fiebre, sí, esta parece ser que se ha descrito que esta característica es muy importante y que es que la crisis aparezca antes de la primera hora del evento febril. Es muy importante cuando la crisis es de aparición precoz, se considera un factor de riesgo de recurrencia y quizás también de la aparición de epilepsia. Y por supuesto, si este niño que presenta crisis febriles y que nunca ha tenido convulsiones febriles tiene una alteración del neurodesarrollo, PC, hidrocefalia u otro trastorno del neurodesarrollo, entonces tiene mayor predisposición a presentar epilepsia en el futuro. Bueno, entonces, otro tema también importante cuando hablamos de crisis febriles es qué estudios diagnósticos le hago a este niño que ha presentado una primera convulsión febril, ¿no? Y entonces, como vemos en este cuadrito que fue publicado en la British Medical Journal, que me pareció interesante, ¿no? Me pareció interesante el cuadrito porque es muy didáctico, casi en ningún caso, ¿no? Solamente si tú sospechas que hay MEC, haces un estudio de punción lumbar, y eso es algo que creo que tiene mucho sentido común. Si es que el niño presenta un estado epiléptico febril, o sea que hay una crisis prolongada, catalogada como un estatus con compromiso de conciencia, y entonces el niño tiene fiebre, pues sí tenemos que considerar, ¿no? Hacer una punción lumbar, definitivamente, ¿no? Que no se nos vaya por ahí un diagnóstico de MEC. Ya vamos a ver en la guía que considera la Academia Americana, publicada hace unos años, sobre la edad, muy importante en lactantes menores de 8 meses, lo podemos considerar, de acuerdo a su carnet de vacunación, hacerle una PL si está teniendo una crisis febril, llega a la emergencia, lo consideramos. Si tiene una crisis febril compleja, es decir, es prolongada, es un estatus o es recurrente el mismo día y es un lactante, bueno, hay que considerar hacer una PL, o si pensamos que puede ser una MEC, porque esta crisis genera de la presencia de una crisis febril. Tampoco una neuroimagen, y solo si hay un neurodesarrollo anormal la podemos programar para el estudio del problema del neurodesarrollo, pero no por la crisis febril. Y bioquímica tampoco, no tenemos por qué pedirle ningún estudio hematométrico, salvo que sea una MEC, y entonces lo consideramos, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta publicación me pareció interesante, esta publicación en Lineal Journal Pediatrics del 2014, donde habla sobre descripción o avances en crisis febril, dice que, bueno, que las crisis febriles son comunes en la infancia, que una historia familiar es bastante común asociada a un desorden genético, y que muchas guías, pues, para manejo de crisis febril simple, debe haber un manejo individualizado, ¿no? Crisis febril simple y crisis febriles complejas, que eso lo hemos venido conversando. Y después de una crisis febril simple, muy importante como regla, bueno, descartar si es una infección neurológica para tomar la decisión de hacer una punción lumbar. Y en general, la neuroimagen ni el electroencefalograma son requeridos inmediatamente en el plan de trabajo en cuanto a una crisis febril simple o compleja. Inmediatamente, ¿eh? O sea,
no tenemos por qué pedir un estudio de estos después que tenemos un evento así, y que, bueno, también habla sobre un tema que vamos a tratar más importante, sobre la recurrencia de crisis febriles, debería ser manejada en casa por benzodiazepinas intermitentes. Es una terapéutica que se está aceptando actualmente en el mundo y que vamos a ver más adelante si en realidad es efectiva. Y que, bueno, las crisis febriles no incrementan el riesgo de muerte en los niños, ¿no? Recorté esta publicación por esta descripción de que la neuroimagen y el electroencefalograma deben ser requeridas inmediatamente en el plan de trabajo de las crisis febriles simples o complejas. Y aquí también, en el Current Opinion Pediatrics del 2012, apareció una publicación donde dice, esto es un update sobre manejo de las crisis febriles simples, énfasis en mínima intervención, ¿no? Y dice, bueno, los niños correctamente inmunizados, de acuerdo a las recomendaciones que presentan crisis febriles simples, la mínima intervención debería ser recomendada como norma, ni test de rutina sanguíneos, ni punciones lumbares, ni tampoco procedimientos neurodiagnósticos, ni profilácticos antipiréticos, ni anticonvulsivantes deberían ser usados porque no han mostrado potencial de beneficio, ¿no? Y bueno, y esto porque por manifestaciones que ha tenido la Academia Americana de Pediatría en cuanto a lo que es la guía práctica clínica de crisis febriles, y en resumen son 4 recomendaciones que voy a detallar a continuación, ¿no? Y les dejo el link o la dirección bibliográfica para que lo puedan revisar. La recomendación 1 va ligada básicamente a la punción lumbar. ¿En qué momento decidir hacerla en un niño con crisis febril? Y nos dice que, bueno, el niño que presenta crisis epilépticas, fiebre y signos meningios o una historia clínica sugestiva de Beck, por supuesto que deberíamos realizar una PL. Por supuesto, ya para eso nosotros sabemos la clínica de una MEC, ya sea en el neonato, en el lactante o en el preescolar, ¿no? Adelante. Y como sabemos, signos de MEC, pues no solamente son crisis y fiebre, ¿no? Sino un neonato, pues podría ser fiebre, podría ser hipotermia, la hipoactividad, la fontanela abombada, el estado de conciencia, la pobre succión, ¿no? Que nos orienta mucho más a signos de MEC, ¿no? Incluso en ausencia de crisis. Y en los lactantes, básicamente la fiebre, en un 100% de casos, asociada además a hipoactividad, hiporexia, fontanela bombada, y si es un chico mayor de 18 meses, pues signos meningios, ¿no? Entonces, es muy importante saber que, tener claro los signos precoces de MEC, y si este chico tiene estos signos y además fiebre y crisis, pues bueno, hay que realizar la punción lumbar sin lugar a dudas, ¿no? En los chicos menores de 12 meses, e incluso algunas publicaciones dicen 18 meses, que han presentado crisis epilépticas, fiebre, y que no haya el dato de haber sido vacunado para hemófilos o neumococo, o que no presenten carnet de vacunación, que la madre no dé buenos datos, hay que hacer punción lumbar, sin dudarlo. Y también la punción lumbar debe ser considerada en aquel paciente que ha tenido crisis epilépticas, fiebre, y que además ha recibido tratamiento antibiótico en los días, las últimas 72 horas, y que podrían enmascararnos una MEC. En eso también no tenemos lugar a dudas, y si nosotros sospechamos que podría haber un riesgo de presencia de MEC, hacemos la punción sin dudarlo, ¿no? Sobre todo en los lactantes menores de 18 meses. La segunda recomendación es que el electroencefalograma no debe ser realizado ante el diagnóstico de crisis febril simple en un niño sano. Yo recibo pacientes que han tenido crisis febriles y que les piden un electroencefalograma. No sirve de nada porque no vamos a tratarlo. Recuerden que el 30% de niños o menores, en lugar de ayudarnos, y pueden llevar a una mala decisión terapéutica. Entonces, no vamos a tomar una decisión terapéutica de inicio de antiepiléptico y por ende no pedimos un electro, salvo que sea un niño que tenga crisis febriles y además alteración del neurodesarrollo, regresión del desarrollo o que tenga crisis febriles complejas.
La recomendación 3, bueno, que tampoco debemos realizar estudios bioquímicos ante la recepción de un niño con crisis febril, ni hemograma, ni electrolitos séricos, tampoco, ante un niño con crisis febril simple. Y la neuroimagen tampoco debería ser realizada como evaluación de rutina en un infante con diagnóstico de crisis febril simple. Yo creo que es bastante clara esta guía práctica de neurodiagnóstico en crisis febriles simples y que nos orienta mucho más a la educación al paciente, a los padres, ¿no? Y ¿no? A investigar un poco más cómo es el neurodesarrollo del paciente, así tomar una decisión adecuada. Y, y bueno, entonces, Crisis Febriles nos dice que recomendaciones actualizadas de la Academia Americana de Pediatría se apoyan en la evidencia de estudios observados. Se presentaron solo con fiebre y crisis, ¿no? Ya hemos conversado sobre la clínica de MEC, que es bastante amplia y que deberíamos tener en cuenta cuando diagnosticamos esta patología, cuando diagnosticamos MEC, ¿no? Diagnóstico diferencial, pues bueno, el síncope febril, que es bastante común y que puede ser asociado a una crisis febril atónica. El delirio febril, los escalofríos o estremecimientos por fiebre, espasmo del sollozo, que también puede ser cólicos tóxicos, MEC, encefalitis, infecciones del sistema neurológico, y por supuesto los debuts de epilepsia, Dravet, por ejemplo, que es el más conocido, y que, como les dije ya, va asociado a regresión del neurodesarrollo y aparición de crisis febriles complejas. Y esto es una información que debemos tener, que epilepsias pueden debutar con crisis febriles, pues la más común es la epilepsia de Dravet, que ya sabemos que se debe a una mutación de los canales de suero de alto voltaje. Las convulsiones febriles plus o crisis febriles plus, que son aquellas crisis que se dan en niños mayores de 5 años y que solo ameritan observación y seguimiento, ¿no? Porque algunas crisis febriles pueden darse incluso por arriba de los 5 años, no más de los 8 años, y ser el último evento, observación, nada más. Se le cataloga como plus, básicamente, crisis febriles. Y vamos a entrar a lo que es terapéutica, que me parece un punto muy importante, y quiero saber si hasta acá todo está claro y si el audio está bien. Sí, doctora, todo está perfecto. Sí, doctora. Perfecto. Muy bien, entonces vamos a hablar de la terapéutica, y en cuanto al manejo agudo, pues tenemos la fase extrahospitalaria, que es la que vamos a educar al paciente. Es perfecto. Entonces, ¿qué vamos a manejar en el área extrahospitalaria, o cómo vamos a orientar al momento de que hay no sujete ni de reanimar boca a boca, letras tónicas? Entonces intentan traccionar las extremidades del niño, y eso es algo que puede provocar lesiones más bien, ¿no? Al niño se le coloca de cúbito lateral en una superficie firme, que puede ser el piso o la cama del niño, retirando todo aquello que lo pueda lastimar. Recuerden, de cúbito lateral, manteniendo la calma, contando el dedos, sobre todo no introducir nada en la boca. Muchos padres me dicen: doctora, yo le introduje mi mano, una servilleta, un lápiz, para evitar que se muerda.
Recuerden que la laceración de la lengua podría darse sobre todo en las caras laterales, pero esto no va a producir mayor complicación en el niño, ¿sí? Pero si nosotros obstruimos la vía aérea, sí. Entonces nosotros tenemos que dejar la vía aérea libre, colocar al niño de cúbito lateral para permitir la eliminación de secreciones, dejar libre la vía aérea, no tocar ni introducir nada en la boca, y solo sujetarlo sin interferir con sus movimientos. No lo frote, no lo golpee, no lo agite tampoco, ¿no? Hay papás que se desesperan y lo agitan al niño, pueden provocarle una hemorragia cerebral. Si la convulsión dura más de 5 minutos, pues llevarlo a emergencia, ¿no? Y ya le decimos a los padres, si usted ve que el tiempo va corriendo y hospitalario, como ustedes saben, ¿no? Vigilar la respiración, la ventilación, la vía aérea despejada, lo ponemos en una superficie firme, aspiramos secreciones, y definitivamente si el niño llega febril, y entonces empezamos a buscar la vía para colocar los benzodiazepínicos, ¿verdad? La cual no necesariamente tiene que ser endovenosa si nuestro personal de enfermería no, o la vía bucal. El lorazepam, lamentablemente no lo tenemos en nuestro medio, es uno de los benzodiazepínicos con una gran eficacia y con muy pocos efectos adversos, a dosis de 0, y sobre estos dos hay muchísimos estudios que se han hecho, seguramente van a encontrar en el Lab Today muchos estudios comparativos de diazepam con midazolam, encontrando que la eficacia es la misma y que midazolam sobre diazepam tiene beneficios tiene menos efectos adversos cardiorrespiratorios. Entonces, diazepam, como seguramente ya saben, 0.3 miligramos por kilo por dosis endovenoso o 0.5 miligramos por kilo por dosis interrectal, y el midazolam, opciones intramuscular también. Bajar la temperatura con antipiréticos o medios físicos, importantísimo, es un manejo multidisciplinario, pues vamos bajando la temperatura. Hay que tener mucho cuidado con la temperatura, con el bajar la temperatura y el uso de metamizol. Yo sé que allá en el instituto pues estamos muy afianzados por la evidencia, y como ustedes saben, seguramente habrán leído ya en el manejo de fiebre múltiples publicaciones que comparan el uso de metamizol con paracetamol y con ibuprofeno, no demostrando diferencia en cuanto al control de temperatura, y sí muchos efectos adversos del metamizol, ¿no? Entonces, bueno, y cuando yo vine a trabajar acá en provincia, me encontré que el metamizol se usaba de manera indiscriminada, ¿no? Entonces, mucho cuidado en querer, entre comillas, bajar la fiebre en el primer minuto, ¿no? Eso es una situación que encontré acá con mucha frecuencia. Básicamente medios físicos, y si el niño, vemos, ¿no? Vemos la presión arterial. Si este niño tiene una DAI, cuidado, que el metamizol es un potente hipotensor, cuidado, si está deshidratado, no necesitamos bajar la temperatura inmediatamente. Nosotros sabemos que esta crisis febril que se ha desencadenado por la fiebre, no parando la fiebre, la convulsión va a ceder, ¿eh? Entonces, si bien es cierto, manejamos con medios físicos y valoramos la posibilidad, si es que la edad lo permite, de usar un endovenoso, un antipirético endovenoso, está bien, pero si es que no, y si no está en condiciones de tomarlo, pues lo manejamos con medios físicos hasta que despierte y podamos darle el antipirético por vía oral. Si la crisis persiste, obviamente nos pasamos a protocolo de estado epiléptico, como ustedes saben, 5 minutos benzodiazepínicos, esperamos 5 minutos, nuevamente una dosis de benzodiazepínico, y luego en nuestro protocolo nacional fenitoína, aunque seguramente si han leído otros protocolos, ácido valproico o levetiracetam endovenoso, que ya los tenemos en nuestro medio, podríamos usar, ¿no? En nuestro protocolo nacional, por mucho tiempo y por la accesibilidad, la segunda línea después de benzodiazepínicos es fenitoína endovenoso. Pero ya ese es un capítulo que encantada, si en algún momento quisieran conversar sobre estado epiléptico, pues estaría encantada de compartir con ustedes. Pero definitivamente
La mayor parte cede con el inicio de la primera línea, que es benzodiazepínicos, y manejo de la temperatura con medios físicos. Esta publicación me gustó porque, bueno, yo uso midazolam en la mayor parte de casos y mientras la licenciada va buscando la vía endovenosa, yo voy accediendo la vía intrabucal o intranasal con midazolam eh, eh, para poder tener un control rápido, ¿no? Y bueno, eso básicamente es el manejo agudo, el manejo extrahospitalario, que es lo que debemos hacer para controlar la crisis febril. Como ya ustedes saben, el 92% se controla antes de los 15 minutos y muy pocos casos llegan a estatus, pero es un manejo que ya lo podremos hacer intrahospitalario. Ahora, ya pasó la crisis febril, este chico tiene un riesgo de recurrencia alto y entonces, ¿qué decidimos? Decidimos usar un tratamiento profiláctico intermitente, decidimos iniciar un tratamiento profiláctico continuado, pues hay mucha discrepancia en este tema. Y bueno, por ejemplo, en esta publicación del año 2013 sobre evidencias basadas en la salud pediátrica, hablan sobre drogas profilácticas en el manejo de crisis febriles en niños. Entonces, la conclusión de este autor, ¿no? Aquí está la referencia, ustedes pueden leer el artículo, yo he puesto básicamente las conclusiones, es que no existen beneficios clínicamente importantes para niños con crisis febriles usando diazepam intermitente, fenitoína, fenobarbital, diazepam rectal intermitente, valproico, piridoxina, fenobarbital, antipiréticos como ibuprofeno, diclofenaco, bueno, y todos los estudios que se han hecho, ¿sí? Es decir, vamos a ver en cuanto al manejo intermitente, porque hay dos tipos de manejo profiláctico, intermitente y continuo. El más aceptado es el intermitente, sin embargo, tampoco hay evidencia. Efectos adversos se han reportado en un 30% de niños. Aparentemente, el clobazam fue uno de los fármacos que últimamente se considera como manejo intermitente. ¿Y a qué se refiere esto? Si el niño tiene riesgo de recurrencia, bueno, los padres identifican el proceso febril y durante 72 horas lo manejan con dosis de clobazam, 5 miligramos mañana y noche, durante los 3 primeros días de fiebre, y entonces evitamos la recurrencia de fiebre. Pero, ¿qué se sabe de todo esto? Que la mayor parte de niños presentan la crisis a veces sin que los padres se den cuenta que tienen la fiebre, ¿no? Y que el padre a veces está encima del niño con el termómetro todo el tiempo, ¿no? Ansioso. Y entonces, dice aquí, ¿no? Aparentes beneficios con clobazam intermitente en algunos estudios que necesitan ser replicados. Ahora, dada la benignidad de la naturaleza de la recurrencia de crisis febriles y la alta prevalencia de efectos adversos de estas drogas, los padres deberían ser apoyados con una adecuada información en cuanto a servicios médicos, la información de recurrencia, primera línea de manejo, es mucho más importante debido a la benignidad y la naturaleza de este fenómeno. Ojo, 30% de efectos adversos reportados cuando usas un tratamiento profiláctico versus la benignidad. Entonces, ¿qué es lo más importante? Educación. Educación. Ningún estudio ha mostrado la disminución de crisis febriles recurrentes cuando los antipiréticos se dan al inicio de la fiebre. Muchos padres me dicen, doctora, tuvo la convulsión, es mi descuido porque no me di cuenta, no le di el antipirético. Eso es falso, totalmente falso. No se ha demostrado que darle un antipirético precozmente evite la crisis febril. El uso intermitente de diazepam oral, que fue una técnica que se inició en Japón, donde tiene la más alta prevalencia de niños con crisis febriles, parece ser eficaz en la recurrencia. Sí, así es, el uso intermitente de diazepam y actualmente clobazam, y se ha reemplazado por clobazam porque tiene menos efectos adversos. Sin embargo, la Academia Americana de Pediatría, al menos hasta la década pasada, no recomendaba el inicio de estos benzodiazepínicos por los efectos adversos y porque muchas crisis febriles recurrentes se producen antes del reconocimiento de la fiebre. Y eso es lo que yo lo veo en la práctica clínica diariamente, ¿no? Y bueno, en algún momento se postuló la dosis de diazepam intermitente, 0,33 por kilo por dosis, cada 8 horas durante 2 o 3 días del episodio febril y con clobazam 5 miligramos cada 12. Y bueno, este tratamiento profiláctico intermitente con clobazam es, quizás en algunos estudios ha mostrado ser eficaz, todavía, como dice ya la publicación anterior, necesita ser replicado, y en realidad los efectos adversos se han reportado como en mayor frecuencia y por tanto no se aconseja.
mucho menos el tratamiento profiláctico continuo, que en algún caso también lo usan, ¿no? Y se había postulado en algún momento. Por ejemplo, con valproico. Ácido valproico sí ha probado ser eficaz en la reducción de la recurrencia de crisis febriles a una dosis de 30 miligramos por kilo por día, pero ¿qué efectos adversos vamos a enfrentar? Hepatotoxicidad, trombocitopenia, ganancia o pérdida de peso, pancreatitis por valproico y disturbios gastrointestinales, se reportan gastritis en mí. Entonces, eh, eh, hemos visto que es un evento benigno, es un evento que no produce mayor impacto en el neurodesarrollo y entonces, ¿qué tanta implicancia es colocarle diariamente valproico? Como les estaba explicando, valproico ha demostrado ser eficaz, hay muchos colegas que lo usan, sin embargo, el impacto de los efectos adversos son bastante amplios, empezando por la hepatotoxicidad, la plaquetopenia, gastritis y pancreatitis. Entonces, si bien es cierto, ha demostrado eh, tener eficacia en la reducción de las crisis febriles, ¿no? A dosis de 20 a 30 miligramos por kilo, en realidad muchas no lo recomiendan. No recomiendan el manejo profiláctico continuo durante 2 años por los efectos no solamente sistémicos, sino neurocognitivos y dado la benignidad de las crisis febriles. Hay que usarlo solamente en algunos casos como la persistencia de crisis febriles complejas, el riesgo de epilepsia debido a los factores, en relación a los factores de riesgo que hemos conversado, pero en crisis febriles simples no lo recomienda y yo tampoco estoy de acuerdo, ¿no? Fenobarbital lo he colocado como un dato histórico, no usamos fenobarbital, aun cuando 3 décadas atrás se usó para el manejo de crisis febriles, actualmente el impacto neurocognitivo es bastante severo y por tanto no debe usarse. Ni carbamazepina ni fenitoína tampoco son considerados. Estamos terminando ya, estos dos últimos slides para mí son los más importantes y saqué esta publicación de la guía, una guía de protocolos británica del Ministerio de Salud, donde dice pacientes y educación familiar. Y vamos a leer estos datos, ¿no? Una parte importante o un manejo importante integral sobre crisis febriles es la ayuda a la familia, la orientación a la familia en cuanto a esta experiencia catastrófica, ¿no? Porque es una experiencia, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de conversar con padres que han enfrentado crisis febriles, es catastrófico ver un niño con crisis, ¿no? Los padres deben ser orientados sobre esto porque tienen la impresión de muerte. Como dicen los padres, piensan que sus niños están muriendo durante un evento de crisis febriles, ¿no? Y por tanto, lo que deberíamos hacer es ayudar a la familia en el trauma emocional y en el entendimiento del excelente pronóstico de las crisis febriles. La importancia del entendimiento de la familia en que esto no incremente un riesgo de discapacidad cognitiva, discapacidades escolares o crisis febriles. Solamente aquellas crisis que se pueden prolongar más de 30 minutos son aquellas que podrían provocar algún daño neurológico. Las crisis menores de 30 minutos no resultan en ningún daño neurológico. Eso es lo que tenemos que tener muy claro para poder orientar a los pacientes. Los pacientes siempre me preguntan, doctora, ¿y la convulsión febril que tuvo le provocará algún daño neurológico? Pues no, no, no. Proveer a la familia la información en cuanto al riesgo de recurrencia. ¿Estamos ahí? ¿Sí me escuchan? Disculpen, me parece que me desconecto por momentos, ¿no? ¿Todo está bien? ¿Estamos terminando ya? Sí, doctora, se escucha bien.
Perfecto. Proveer a la familia con información sobre la recurrencia, en lo que es factores de riesgo, recurrencias, futuros episodios. Es muy importante, proveer a la familia información. Informar a la familia sobre el bajo riesgo del desarrollo de epilepsia y el poco beneficio de las drogas antiepilépticas y, al contrario, el aumento de los riesgos de acuerdo a ello. Discutir esta información con la familia, ¿no? Cuando el niño ha tenido una convulsión febril, y proveer a la familia información sobre el pronóstico, ¿no? Una pequeña proporción de niños tienen recurrentes crisis febriles. La profilaxis continua con medicación antiepiléptica no es recomendada, la administración intermitente de antiepilépticos tampoco es segura, y entonces y el consenso del uso de la eficacia de intermitente de azepam o midazolam o agentes profilácticos necesita futuras investigaciones, ¿no? Entonces, no es recomendada tampoco para ellos el tratamiento intermitente, y más bien sí debemos hacer énfasis en la psicoeducación por este evento traumático, ¿no? A los padres. Que me parece a mí, estas dos últimas screenshots que he hecho, me parece a mí que nos dicen, nos relatan qué es lo que hacen en los países del primer mundo y qué es lo que deberíamos hacer nosotros frente a la crisis febril. Y termino con esta frase que a mí siempre me parece interesante y siempre la pongo en mis publicaciones: es que nosotros como médicos curamos a veces. Aliviamos muchas veces, pero confortamos siempre. Entonces, la información, el consejo, el apoyo emocional a los padres de niños con estos problemas es muy importante, ¿no? Y el confort debe ser siempre nuestra misión paralela a nuestro trabajo de curar y vigilar la salud de los niños. Muy bien, pues muchísimas gracias. Si tuvieran alguna pregunta, bueno, espero poder solucionarlo, poder ayudarlos, poder conversar de ello, y les agradezco su atención.